Muy buenos días, hoy es miércoles, día 13 de noviembre, con muchos asuntos por delante. Ya saben que estamos en alerta por esa nueva dana, la primera después de esa gota fría que ha devastado Valencia, que sigue sumando víctimas mortales en estos últimos días. Tendremos que hablar hoy también de sus efectos, de las responsabilidades, aunque también habrá tiempo, al margen de esa comparecencia que esta misma mañana hemos visto de Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados. Habrá tiempo para hablar de esa no comparecencia de Begoña Gómez en la Comisión de la Asamblea de Madrid. Lo haremos a partir de las 12:30 con nuestros habituales contertulios y en los próximos minutos con Santiago Abascal, presidente de Vox. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo porque es la primera entrevista que concede después del paso devastador de la dana en la Comunidad Valenciana, de la que siguen los familiares, los afectados, sufriendo las consecuencias. Es una recuperación que parece muy lenta. Vox, lo anunciaba usted el otro día, esa querella contra Pedro Sánchez, que se ha ampliado también a otros 3 ministros. Me gustaría empezar hablando de eso, que es, por supuesto, lo más inmediato y lo que más está preocupando ahora mismo a todos los españoles, y que ahondara un poco más en esos fundamentos para presentar esa querella, porque también, y aquí lo hemos estado debatiendo en estos últimos días, el Gobierno se desentendió desde el primer momento, saltándose incluso una ley nacional que le obligaba a ponerse a los mandos. Bueno, nosotros hemos entendido desde el principio que el Gobierno no socorrió a los valencianos, y no lo hizo por razones políticas, porque el Gobierno regional era de un signo contrario al Gobierno de la Nación, y quisieron echar toda la responsabilidad sin dar ningún tipo de ayuda a ese Gobierno regional. Es decir, actuaron políticamente y provocaron que la tragedia fuera mucho mayor en el momento de la tragedia, pero también hay que hablar de las responsabilidades previas. ¿Por qué ha ocurrido esta tragedia? Y yo creo que eso es probablemente lo más importante que tenemos que abordar, no solo en esta entrevista, sino que tendremos que abordar políticamente en el futuro, y creo que también en los tribunales. Había obras hidráulicas previstas, había presas previstas, aprobadas, que nunca fueron puestas en marcha por razones ideológicas, por lo que tiene que ver con el fanatismo climático, por unas políticas que vienen de Bruselas y que aquí asumen los 2 grandes partidos, que tienen que ver con la agenda verde, que tienen que ver con esa teoría según la cual los ríos tienen que discurrir desde su nacimiento hasta el mar sin ningún tipo de impedimento, de presa, de azuz, y nada que impida ese curso natural de los ríos, y eso pone en peligro a la población. Ese fanatismo ideológico pone en peligro a la población. Hoy tenemos estos días a Pedro Sánchez en la cumbre del clima, donde se ha ido contaminando con aviones y helicópteros, pero precisamente lo que mata no es, como dice Sánchez, el negacionismo climático. Lo que mata es el fanatismo climático, que impide crear infraestructuras para proteger a la población en lugares donde se sabe que ha habido riadas históricas a lo largo del tiempo. Y también hablaremos de ello de forma detenida en los próximos minutos. También quizás una falta de humanidad, porque vimos en las primeras horas que empezamos a ver las consecuencias de esa noche trágica del día 29 de octubre, causó una oleada de indignación, como el Congreso de los Diputados suspendía toda su actividad, a excepción de esa convalidación del decreto de Radio-Televisión Española, o incluso como ese Real Decreto de medidas para paliar sus efectos se ha aprovechado para blindar al jefe de la policía. Estamos viendo cada vez una distancia más abrumadora entre los intereses del Gobierno y los de los ciudadanos. Yo creo que padecemos un gobierno de psicópatas, un gobierno de desaprensivos que actúan sin importarle las consecuencias, sin importarle los demás y sin importarle los ciudadanos a los que nos debemos. Y yo creo que eso se ha visto en las primeras horas de la respuesta a la tragedia. No voy a entrar en el fallo del aviso meteorológico, en el fallo que pueden cometer los meteorólogos, en la tardanza en enviar un aviso, en ese tipo de negligencias. Creo que hay cosas todavía peores que la negligencia, y es la actuación criminal, deliberada, en no enviar ayuda desde el primer momento. ¿Cómo es posible que un gobierno, un Estado, unas administraciones que saben hasta la talla del calzoncillo que llevamos, que saben perfectamente lo que pagan los ciudadanos en impuestos, lo que evaden, que actúan inmediatamente en cuanto uno se salta un semáforo, un Estado que es tan tremendamente eficaz para perseguir a los ciudadanos, un Estado que tiene toda la información, que tiene todos los mecanismos a través de la meteorología, de la inteligencia, de la policía, de la protección civil, para tener toda la información en tiempo real, no actuara inmediatamente? ¿Cómo es posible que eludieran las leyes que les obligan a asumir el mando y no enviaran al ejército inmediatamente? Con esa frase infame del presidente del Gobierno, dicha días después de si quieren ayuda, que la pidan. Esa frase propia de un psicópata.
¿Cómo es posible que rechazasen la ayuda internacional? ¿Cómo es posible que tengamos que escuchar en el Parlamento francés la sorpresa porque España rechazase la ayuda de los bomberos? ¿Cómo es posible que todos hayamos visto las imágenes de bomberos franceses yendo como voluntarios y llegando a algunos puntos donde los ciudadanos les decían que allí todavía no había aparecido ninguna autoridad? No solo ninguna autoridad útil, no digo ningún político, ningún policía, ningún bombero, ningún guardia. ¿Cómo es posible que el Estado no apareciese por ningún lado y a la vez rechazase la ayuda de terceros? ¿Cómo es posible que se rechazase la ayuda también del presidente Bukele, que finalmente ha ayudado en otra catástrofe natural en otro país? ¿Cómo es posible que se criminalizase a los voluntarios, se dijese que no hacían falta? O sea, ¿cómo es posible que fueran a sacarse en ese contexto una foto al epicentro de la tragedia y pretendieran que les aplaudieran el presidente del gobierno? Y ahora quieren que desde los balcones los españoles aplaudan al Estado. Es decir, que aplaudan no al Estado, no a los servidores públicos, porque Sánchez se esconde detrás de ellos, igual que se esconde detrás de las víctimas para decir que hay que aprobar sus presupuestos en este momento, y utiliza como rehenes a las propias víctimas de la tragedia. Y ahora nos dice que hay que salir a los balcones a aplaudirle. No se puede actuar de una manera tan criminal, tan insultante y tan psicopática. Yo dije en el Parlamento hace ya unos meses que lo peor de Sánchez estaba por llegar, y lo estamos viendo, lo están padeciendo los españoles, y probablemente me quede corto en las previsiones. Esto por parte del Gobierno central, pero ¿y el autonómico? ¿Considera que Carlos Mazón también es parte responsable en toda esta gestión? Es evidente que tiene una responsabilidad el Gobierno de la Generalidad de Valencia, es evidente, sin ninguna duda, pero yo creo que es muy importante distinguir entre la negligencia, la torpeza, la incapacidad, por un lado, y la actuación criminal y la mala fe, por otro lado. Y creo que eso en estos momentos es esencial decirlo. Y creo que el mayor error, aparte de no avisar a tiempo y de el entorno del presidente de la Generalidad, que evidentemente actuó con incompetencia, el mayor error fue comparecer con el presidente del Gobierno y darle las gracias por su rápida respuesta, aparentemente secuestrado por el presidente del Gobierno. El mayor error es comparecer también con el ministro del Interior, que ha eludido la ayuda de todos los efectivos que podía haber mandado, que han dificultado incluso la ayuda de las policías locales que querían ir como voluntarias a ayudar en la catástrofe, y comparecer conjuntamente dando las gracias. Bueno, pues hoy vemos qué es lo que está pasando, que el Gobierno de la Nación quiere echar toda la responsabilidad a la negligencia real del Gobierno de la región, pero para eludir una negligencia, no, una actuación criminal por parte del Gobierno que ha negado la ayuda, y que ha negado la ayuda porque el color político del Gobierno regional era otro. ¿Considera entonces que Carlos Mazón debería dimitir? Yo creo que tienen que asumir responsabilidades políticas. Hemos presentado una comisión de investigación en el Parlamento valenciano y esperamos que allí se diriman esas responsabilidades políticas. Pero no quiero dejar de señalar a las responsabilidades criminales y penales que creemos que tiene el Gobierno de la Nación. Ha hablado de los voluntarios, que fueron los primeros, esa movilización ciudadana desde todos los puntos de España. Lo ha mencionado también los bomberos, muchos, incluso policías, guardias civiles, que durante estos días nos han contado cómo han ido vestidos de paisano porque les decían que no podían acudir a las zonas más afectadas, y sorprendía, y ha sido asunto de polémica también, la actuación de la propia Cruz Roja. Inicia una campaña de recaudación en base a sus propias explicaciones, porque dicen que así siempre lo hacen y que luego ya ponen un plan en marcha. Sin embargo, esa ayuda no llega hasta hace apenas unos días, y es evidente que se están destinando miles y miles de recursos para estas ONGs que luego, cuando se las necesita, no están desde luego para los nuestros. No sé cómo lo ve usted. Bueno, cuando yo he dicho que el Estado no ha respondido y el Estado autonómico fallido ha fracasado en la respuesta, en algunos casos, insisto, por negligencia y en otros de manera deliberada, yo creo que podemos incluir a las organizaciones subvencionadas del Estado, a todas esas organizaciones que viven de la subvención pública, algunas, por cierto, pagadas por globalistas como Soros, como Open Arms, que han ido a criminalizar a los voluntarios, que han ido a grabarse vídeos y que no han respondido. Y sin embargo, en contraste, y en mitad de la rabia que sentimos, en mitad de la pena por las pérdidas de vidas humanas, pues encontramos un motivo de orgullo como españoles, un motivo de orgullo por nuestros compatriotas, un motivo de orgullo por tantos jóvenes que han reaccionado de una manera espectacular, con una solidaridad extraordinaria, que han entregado su tiempo, que han entregado su dinero,
que han expuesto su salud, que se han ido a Valencia, que han colaborado en otros lugares de España. Yo he podido ver personalmente algunas de las naves en las que estaba llegando ayuda en Madrid y cómo se estaba distribuyendo a través de organizaciones como Revuelta o como Solidaridad. Y he podido ver de cerca el trabajo de todos esos jóvenes, otros no tan jóvenes, pero muy especialmente sorprendido por esa juventud a la que a veces calificamos de hedonista, de despreocupada, y de una manera injusta, y ha reaccionado de una manera admirable. Y yo he de decir que me siento muy orgulloso de esa gente que ha estado allí ayudando y que ha estado ayudando también sin ir, otros desde otros lugares. No es para menos, es un orgullo compartido. Volviendo a Pedro Sánchez, está en la cumbre del clima. Luego, si le parece, le pediré una valoración sobre este tipo de eventos, pero ha relacionado la Dana con el cambio climático. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Pedro Sánchez tiene ausencia de escrúpulos. Entonces, Pedro Sánchez, da igual lo que diga, yo creo que no podemos analizar todas y cada una de sus mentiras, pero lo cierto es que la zona de Valencia, donde se ha producido la tragedia, es una zona donde históricamente ya se han producido esas tragedias. Yo hace poco estaba leyendo un texto del siglo XVIII, donde precisamente se relataba cómo el desbordamiento de esos ríos y de esos barrancos había dejado una cantidad tremenda de muertos esparcidos, había provocado un drama en el año 1775 y antes. Es una zona donde las lluvias torrenciales pueden provocar esas inundaciones. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tomar medidas para impedirlo. Y es el fanatismo climático el que impide tomar medidas. Por lo tanto, el fanatismo climático mata y es responsable de la tragedia. Las políticas de Bruselas matan y las políticas de Sánchez matan. No construir las presas previstas es motivo de esta tragedia, es motivo de que la tragedia se haya agravado. Y todo el tiempo que insistan en que no hay que tomar ninguna medida y que los ríos tienen que discurrir sin ningún tipo de intervención por nuestra parte, será todo un tiempo en el que se está poniendo en riesgo gravísimamente a la población en muchas zonas de España. Por lo tanto, son las políticas de Sánchez las que matan, y lo decimos con toda claridad. En esos mismos términos se ha pronunciado esta misma mañana Pepa Millán en el Congreso de los Diputados en esa comparecencia de Ángel Víctor Torres. Si le parece, la escuchamos y ahora lo comentamos. Aquí hoy debería estar Sánchez, dando la cara, explicando por qué no movió un solo dedo desde el primer día, explicando por qué el día de la riada la prioridad del Gobierno era colocar a los suyos en Televisión Española y no socorrer a los valencianos. Y usted aquí diciendo que la culpa es de los ciudadanos que emiten CO2. Pues mire, lo que mata es no declarar la situación de emergencia. Lo que mata es quedarse cruzado de brazos viendo la catástrofe sin mover un solo dedo por puro interés político. Lo que mata es no haber construido las obras y haber derrumbado las presas por puro fanatismo climático. Eso es lo que mata y no el cambio climático. Hay muchísimos expertos, ingenieros de caminos, diferentes asociaciones que están denunciando ese abandono de las obras hidráulicas desde hace más de 20 años. Desde Vox, ¿qué medidas proponen para el mantenimiento y también para prevenir daños como este en el futuro? Bueno, pues poner la protección de los ciudadanos en manos de los ingenieros de caminos, en manos de los expertos y no en manos de los ecocriminales. Estén en las asociaciones o en los parlamentos. Y hoy estamos en manos de ecocriminales a los que no les importa la población, que están fanatizados, que tienen unas ideas que han convertido en una religión, que insultan a todo el que no asume sus posiciones sobre el fanatismo climático y que son responsables de esta tragedia. Y por eso decimos que Sánchez tenía que haber estado hoy ahí, en el Parlamento, dando la cara. En vez de intentar fotografiarse en mitad de la tragedia, tenía que estar en el Parlamento, dando la cara ante los españoles. Pero hace mucho tiempo que elude el control parlamentario. Sánchez lleva semanas sin acudir al control parlamentario los miércoles. Yo llevo sin poder preguntar al presidente del Gobierno, como tercer partido de España, pues desde hace varios meses. Y yo creo que eso demuestra la autocracia hacia la que nos conduce el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Hoy tenía que estar ahí Sánchez, pero tenía que estar Teresa Rivera también, porque es responsable precisamente del control de los cauces, es responsable de las políticas que estamos denunciando. Y hoy nos la quieren colocar como comisaria en la Unión Europea. Esperemos que eso no ocurra. Esperemos que el Partido Popular Español sea capaz de hacer que el Partido Popular Europeo no nombre como comisaria a esta señora que es responsable de esta tragedia. Si lo logra, que lo dudamos, pues le daremos la bienvenida a la oposición.
Si el Partido Popular Español se limita a votar en contra del nombramiento de Teresa Ribera, pero el Partido Popular Europeo la nombra, pues tendremos que decir que estamos ante una estafa del Partido Popular, salvo que el Partido Popular Español abandone el Partido Popular Europeo. Es una cosa suficientemente seria como para que no nos tomen el pelo, como para que no nos estafen y para que todas las cartas estén encima de la mesa. Pero esperamos que el Partido Popular Español de una vez haga oposición y de una vez defienda los intereses de España y de una vez deje de recibir instrucciones de Bruselas y de una vez abandone las políticas suicidas del fanatismo climático y las políticas verdes de von der Leyen, de Rivera y compañía, porque esto lo comparten todos. Y que de una vez se imponga en el Partido Popular Europeo y diga que esa señora no se la nombra. Hablemos de Teresa Ribera porque hay que recordar que en el día de ayer se sometía a ese examen. El Partido Popular Español, en línea con el Partido Popular Europeo, consiguen que esa decisión se aplaza. Hay que decir que es una suspensión temporal, que no sabremos lo que puede pasar en las próximas semanas hasta su comparecencia y que dé explicaciones sobre su responsabilidad sobre la Dana. Pero más allá de esto, esa candidatura, nos preguntamos si todo responde a intereses económicos, porque parece que Teresa Ribera se ha alineado con las eléctricas y podría actuar como su propia representante en la Unión Europea. Bueno, yo de este gobierno lo espero todo. Este es un gobierno sumido en la corrupción. La señora, el hermano, el número 2 del presidente del gobierno están imputados. No sé cómo el presidente del gobierno no está imputado todavía. Debería estar imputado por muchas razones y debería estar sentado en un banquillo. Por lo tanto, cualquier cosa que haga Teresa Ribera no sorprende. A mí lo que me sorprende es que haya tenido que producirse una catástrofe para que el Partido Popular Español se dé cuenta de que hay que intentar impedir el nombramiento de Teresa Ribera. Digo, impedirlo, no hacer como que se impide. Eso es lo que me sorprende más. Claro, hemos ido a unas elecciones europeas donde el Partido Popular y el Partido Socialista debatían como si fueran totalmente contrarios. Inmediatamente después han llegado a un acuerdo de gobierno populares y socialistas en la Unión Europea. Y acaba de ocurrir esta tragedia que probablemente les ha sacado a todos las vergüenzas a flote. Se ha retrasado la comparecencia de Teresa Ribera, pero para nosotros no es suficiente. Nosotros no queremos un teatrillo para que pase el tiempo. Hemos visto hoy la intervención del representante del Partido Popular en el Congreso y francamente era una intervención en la que parecía que estaban incómodos atacando al gobierno. Hemos escuchado al portavoz del Partido Popular diciendo que no iban a hacer un acoso y derribo al gobierno. ¿Cómo no vamos a hacer un acoso y derribo a este gobierno responsable de tantas cosas malas en España? Si no son la oposición, que lo digan a los españoles, que se quiten de en medio y que nos dejen a nosotros. Hablemos de la declaración de la mujer del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid esta misma mañana, porque la movilización de recursos del Estado para la protección de la propia Gómez es a todas luces sorprendente. De hecho, como en las dos declaraciones judiciales anteriores, se han movilizado los recursos del propio Estado como si esta fuera incluso una primera dama o tuviese algún tipo de figura institucional. Estamos ante un abuso de poder porque hemos visto incluso que dentro de esa propia Asamblea también estaba el director de comunicación del Partido Socialista. Bueno, es evidente que estamos ante un abuso de poder y ante un uso de las instituciones al servicio de un partido y, lo que es peor, al servicio de una familia. Pero no sorprende tampoco, porque hemos visto a este gobierno romper relaciones diplomáticas con un país amigo como Argentina solo para defender el nombre de la esposa del presidente del gobierno, que no forma parte de las instituciones del Estado. Y hemos visto a ese mismo gobierno no romper las relaciones diplomáticas con Colombia cuando el presidente de Colombia insultó a España antes de tener una intervención en el Congreso de los Diputados, aplaudida por Partido Popular y Partido Socialista, y de recibir, por cierto, una medalla en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí no se rompen relaciones diplomáticas cuando el insulto de Petro, del terrorista Petro, era contra todos los españoles. La intervención de Javier Milei era en relación a la presidenta, a la mujer del presidente del gobierno, que no es una institución. Es evidente que el Partido Socialista y que Pedro Sánchez van a usar todas las instituciones a su servicio sin ningún tipo de límite, como lo hacen hoy con un dispositivo de seguridad claramente desproporcionado para acompañar a la señora del presidente del gobierno, para impedir que sea fotografiada, cuando no hay ningún tipo de riesgo, ni se lo deseamos. Lo que deseamos es que estén en un banquillo. Ambos. Lo que deseamos es que asuman sus responsabilidades penales. Lo que deseamos es que los corruptos paguen y que dejen de ser los españoles los que tienen que pagar a este sistema político que les ha abandonado. Eso es lo que queremos. No es que queremos que nadie vaya desprotegido,
pero parece una desproporción absolutamente todo. Las protecciones cuando acude a declarar, las visitas internacionales con agenda propia a visitar universidades, que parece un insulto y que demuestra hasta qué punto a Pedro Sánchez no le importa nada y no tiene ningún tipo de decoro. Todo es desproporcionado con este gobierno. Por eso a este gobierno hay que hacerle un acoso y derribo hasta que se vayan, hasta que devuelvan la voz a los españoles a los que han engañado durante 2 elecciones consecutivas sobre sus pactos, sobre la amnistía. Claro que hay que hacer un acoso y derribo a este gobierno. O incluso con ese ejemplo de que la próxima semana estaba citada a comparecer ante el magistrado Peinado y ha solicitado no hacerlo porque está invitada a la cumbre del G20. Vamos a hablar de otras cuestiones que han pasado a un segundo plano en estos últimos días por la realidad que estamos sufriendo en nuestro país, pero que no por ello son menos preocupantes. Una de ellas es, por ejemplo, la inmigración ilegal. Esta mañana hemos podido leer cómo Ceuta va a destinar más de 22 millones de euros para la atención de esos menas el próximo año 2025 que están en la ciudad autónoma. A mí me lleva a una reflexión muy evidente. Antes de entrar aquí también leía los aviones que habían sido movilizados para trasladar a los inmigrantes ilegales de Canarias a Madrid. Pues todo para los inmigrantes ilegales. Traslados, manutención, alimentación, vestido, alojamientos y nada para los españoles que sufren. Nada para los españoles que no llegan a fin de mes. Nada, o tarde, mal y nunca para los españoles que sufren una tragedia en Canarias con el volcán, para los españoles que sufren esta tragedia en este momento. Los españoles abandonados y el gobierno y las administraciones públicas preocupadas por los ciudadanos de otros países. Yo represento a españoles que nos han votado y me gustaría representar a todos los españoles algún día. ¿Estos señores a quién representan? ¿A quién obedecen? ¿A quién benefician sus políticas? Es inconcebible. Yo entiendo la rabia expresada en las calles, la entiendo y la comparto, porque es un insulto permanente. Esta partidocracia tiene una forma de democracia aparente, pero hace mucho tiempo que no defiende los intereses nacionales y la del conjunto de los españoles. Esa oleada de inmigración ilegal también se ha convertido en estos últimos días en una especie de violencia antisemita que recorre las calles de toda Europa. Lo vimos la semana pasada en Ámsterdam, también en Estocolmo. Incluso hay preocupación por lo que pueda suceder este jueves en Francia. La situación en Oriente Medio también es muy preocupante y, sin embargo, estamos asistiendo a un momento en el que parece que Europa sigue estando alineada con un grupo terrorista y dejando a un lado o dando la espalda a una democracia como Israel. Bueno, yo creo que cualquiera que se haya detenido a ver lo que pasó el 7 de octubre y el tipo de crímenes que se cometieron contra la población en Israel, crímenes impulsados desde Irán, con los ataques coordinados de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah, que son organizaciones dependientes de Irán. Irán, aliado de Venezuela, aliado de Putin. Cualquiera que viera la naturaleza de esos crímenes absolutamente horrendos y satánicos debería ser consciente de qué lado hay que estar. Debería ser consciente desde qué punto el islamismo extremista está dispuesto a todo en Israel y en Europa. Y en Europa ya lo estamos padeciendo. Y si no somos conscientes y vemos aquí a los islamoizquierdistas siempre del lado incorrecto de la historia, pues lo padecerán las poblaciones en el futuro. Ya lo están padeciendo en toda Europa. Y nosotros hemos lanzado la voz de alerta hace mucho tiempo. No se puede seguir tolerando esta inmigración masiva, esta invasión islamista que viene de algunos lugares y que pone en riesgo absoluto nuestra manera de vivir, nuestra seguridad, nuestras libertades, la seguridad de las mujeres muy especialmente. Nuestra posición es muy clara y no tengo ninguna duda de que esa posición se abrirá paso y que esa posición será apoyada mayoritariamente por los pueblos, como ya lo es en muchos sitios de Europa. Están cambiando las cosas en el mundo. Vemos de nuevo cómo Donald Trump ha obtenido la victoria en Estados Unidos y eso también va a tener un efecto, sin ninguna duda. Hablemos de Estados Unidos. ¿Cómo considera que va a cambiar el mundo esta nueva era trumpista después de una victoria electoral que además contra todo pronóstico? Bueno, yo creo que muchas cosas están cambiando desde hace mucho tiempo, ya en el año 2016, con la primera victoria de Trump. La desconfianza de las sociedades occidentales respecto a la mayor parte de sus medios de comunicación es una desconfianza lógica. La desconfianza respecto a las instituciones supranacionales en manos de regímenes fundamentalistas, en muchos casos, es una desconfianza lógica. La desconfianza hacia el globalismo que quiere
acabar con legislaciones, soberanías, constituciones y hacer tabla rasa en todo el mundo es una desconfianza lógica. Y por lo tanto yo creo que la reacción de los patriotas en todo el mundo, muy visible en Estados Unidos, con muchas dificultades, contra toda la prensa, contra todo el poder, contra todo el Estado profundo, creo que esa victoria nos debe dar esperanzas en todo el mundo. Esas victorias se han producido ya en algunos lugares de Europa, se ha producido en Estados Unidos y confiamos en que más pronto que tarde se logre en España. Y esa fuerza de los patriotas, de los conservadores, también se va a ver en esa CIPAC que va a producirse el próximo 4 de diciembre. Usted ha sido invitado por el presidente de Argentina, por Javier Milei. Se trata del mayor encuentro de conservadores de todo el mundo. No sé qué espera de esta próxima cita. Bueno, yo creo que es muy importante, lo he dicho en otras ocasiones, que los buenos estemos unidos. A veces los movimientos patrióticos han tendido al aislacionismo. Han pensado que frente a movimientos internacionalistas o globalistas lo adecuado era aislarse. Yo pienso que no. Yo creo que hay que ser capaces de articular alianzas con movimientos patrióticos en defensa de la soberanía, en defensa de las libertades de los ciudadanos, en defensa del Estado de Derecho y respetando nuestra propia soberanía. Y eso nosotros lo hemos intentado en la Unión Europea. Hemos articulado contactos entre partidos que no los tenían. Hemos logrado una interlocución internacional que en España creo que no tiene ninguna otra fuerza política, y lo hemos hecho porque creemos que si los malos están unidos en distintas instituciones, me da igual instituciones supranacionales secuestradas por la izquierda o por el islamismo como la ONU y que traen la Agenda 2030 y otras porquerías, o están unidos en torno a internacionales del terror y del crimen y del narco como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, nosotros también tenemos que crear instituciones que unan a los patriotas de todo el mundo en nuestro respeto mutuo por nuestra soberanía. Nosotros no queremos hacer políticas para que las apliquen en otros países. Lo que queremos es que se respete nuestra soberanía, nuestra manera de vivir, y es muy fácil articular esas alianzas con personas con las que se comparten valores, con las que se comparte un modelo de sociedad y un respeto por lo que han hecho nuestros mayores. Santiago Abascal, presidente de Vox, ha sido un placer poder charlar este rato con usted. Muchísimas gracias. Un placer.